Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar desnormalización y view en SQL. Aquí vamos a explorar algunas situaciones en las cuales conviene desnormalizar una base de datos y el uso de vistas o views en SQL. Esta es una presentación extensa en la cual vamos a tratar el porqué de la desnormalización, cómo crear y usar views en SQL. Vamos también a descargar y configurar un ODBC driver de MySQL bajo Windows y luego vamos entonces a accesar los datos desde Excel. Vamos a considerar el siguiente problema. El gerente de recursos humanos necesita una lista de personal descargada a Excel. Lo primero es que el gerente quiere que su personal sea completamente autosuficiente, que pueda descargar esta data diariamente sin intervención del programador. Y también desea que los datos codificados como idioma, país y sexo tengan una descripción de lo que estos códigos significan. Se necesita enviar emails y memos con la herramienta Mail Merge de Microsoft Word. O sea que aquí donde dice hola, nombre y apellido, el nombre y el apellido son campos que vienen de la base de datos y entonces hay un texto común o constante que se va a enviar y desde Word va a repetir este texto para cada uno de los récords de la base de datos o también se puede mandar un email. Otra cosa que se quiere hacer es que se desean generar reportes con herramientas tales como Crystal Report y Microsoft SQL Report Services. Hoy en día los sistemas se desarrollan de tal manera que el analista de sistemas se concentra en diseñar los procesos, las bases de datos y unos cuantos reportes, pero en la realidad los usuarios tienden a accesar la data desde herramientas visuales como son Excel, Microsoft Word y en este caso también desde Crystal Report y Report Services. ¿Cuál es el desafío de estos procesos interactivos? Bueno, si se leen millones de récords interactivamente, esto podría degradar el tiempo de respuesta del sistema operativo. Este es un problema que yo he visto en mi carrera. Los ingenieros de sistemas o los encargados de operación del centro de cómputo se quejan de que los programadores compilan programas interactivamente. Pero también, en sentido general, el departamento de informática se queja de que los usuarios ejecutan queries interactivamente. O sea que este es un problema que definitivamente tenemos que tener en cuenta, en que no podemos darle a los usuarios carta abierta de que ejecuten queries interactivamente porque podrían entonces degradar el sistema operativo a tal manera que todos los usuarios se van a quejar. Por otro lado, cuando tenemos una base de datos normalizada, digamos en tercera forma normal, los datos se almacenan esparcidos en cientos o miles de tablas. El usuario podría tener dificultad al tratar de encadenarlas porque a lo mejor no conoce tanto las relaciones entre estas tablas. Por ejemplo, en un sistema como PeopleSoft encontramos miles de tablas. Claro que las más importantes son unas cuantas docenas, pero al tratar entonces de asegurarse que códigos como idioma, país, sexo, códigos así tengan su descripción, hay que considerar mucho más tablas. Una primera estrategia es que durante la noche se pueden generar tablas sumarias para fines de consultas y reportes. O sea que yo puedo leer aquí estas 4 tablas o todas las tablas que sean necesarias con un proceso en la noche y entonces crear una tabla ya sumarizada por cliente, nombre, región, vendedor, producto, cantidad y valor, todo eso en un mismo récord, de tal manera que esa información va a ser más simple desde el punto de vista de la lectura de una herramienta visual para producir reportes. Claro, estos datos ya están desnormalizados porque fíjate que la región se repite, el vendedor se repite, el producto se repite. Bien, o sea que esta información desnormalizada se puede almacenar en una o varias tablas o en un data warehouse
donde se pueden utilizar para fines de reporte. La estrategia número 2 consiste en crear vistas o views. En la ingeniería de software, en sentido general, el concepto de view se refiere a almacenar un dato físicamente de una manera y entonces presentarlo de otra forma para consumo humano, sin alterar el dato original. Por ejemplo, si tenemos el valor 3.141592 almacenado en una celda, podemos utilizar la función format de Excel y podemos ver entonces 314, ¿verdad? Si lo formateamos con 2 decimales. ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos ahora ese 314 y lo multiplicamos por 10.000, vamos a ver que obtenemos el valor 31415.92 en lugar de 31400, que es lo que daría si tú lo harías a mano, ¿verdad? Multiplicando 314 por 10.000. Lo que quiere decir que el número original no fue cambiado, sino que 314 es simplemente una vista o view de 3.141592, o sea que Excel almacena el valor original entonces como una vista para consumo humano, para que tú lo veas, ¿verdad? Entonces te pone 314. Esta es la idea de view, almacenar el dato de una manera físicamente y entonces presentarlo de otra manera para consumo humano. En SQL, un view es una instrucción select que se almacena en el servidor y se comporta como una tabla. O sea, aquí tenemos la instrucción select, campo 1, campo 2, campo n, y yo estoy ahí encadenando las tablas persona con código de idioma, código país y código de sexo, para así traer un result set donde la traducción del país, de idioma y de sexo estén incluidos en mi result set, ¿verdad? Entonces, cada vez yo tendría que enviar ese select al servidor. Ya vimos cómo hacer eso en videos anteriores. Bueno, en lugar de hacer eso, yo puedo hacer o crear lo que se llama un view en SQL. Yo puedo decirle create view, le doy un nombre al view y entonces pongo mi select que se va a almacenar en el servidor. La sintaxis exacta la vamos a ver más después, pero por ahora el concepto es que dado un select que yo tengo en el cliente, yo lo puedo mandar al servidor con un create view y entonces el servidor me lo va a almacenar allá de una manera fija. O sea que en el servidor yo voy a tener un view llamado, en este caso, vw underscore personal, y ese view representa el select, ¿verdad? Que yo he mandado como parte del create view, y luego ese view se va a comportar como si fuera una tabla. O sea que yo le puedo dar un select asterisco from vw underscore personal como si fuera una tabla. Inclusive le puedo dar un join con otra tabla y le puedo poner un where, puedo poner group by. O sea que yo puedo agregar, yo puedo usar este view tal y como si fuera una tabla. A través de los años se han hecho usos y abusos de views. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se han usado los views. Por ejemplo, los views se pueden utilizar para seguridad de datos. Podemos hacer que un usuario accese el cliente directamente, una tabla de cliente directamente y vería todos los datos. Pero también se podría crear un view que excluya o que omita información importante como es por ejemplo el credit card, y entonces ese otro usuario no tendría permiso para ver la tabla de cliente original, sino que a través del view de cliente sin credit card pudiera ver solamente información que es pertinente a ese usuario. O sea que en este caso se utiliza el view para seguridad de datos. Claro que en este caso particular una alternativa sería utilizar el concepto de cifrado o encripción, pero eso no es parte de lo que estamos tratando aquí, sino que los views se han utilizado a través de los años para crear cierta forma de seguridad. Los views también se utilizan en la optimización de procesos. Por ejemplo, en el AS400, un archivo físico equivale a una tabla SQL donde se almacenan los datos físicos, mientras que en un archivo lógico equivale a un view SQL, o sea que no tiene datos,
pero sí tiene un índice asociado cuyo objetivo es optimizar la velocidad de acceso a los datos. Para esto, el servidor Microsoft SQL Server ofrece el concepto de Index Views. No funciona exactamente como en el AS400, pero es una idea de tener views que sean para la optimización del acceso a los datos. Y por su lado, Oracle ofrece los Materialized Views o vistas materializadas. Fíjate que en cada uno de estos casos hay alguna forma de replicación de datos, porque cuando se crea un índice es como si fuera un libro, ¿verdad? Tú pones la palabra y la página en que está. De esa manera en un índice se pondría la clave y el row donde está esa clave. Entonces eso es como quien dice una extensión al concepto de view y hay que tener cuidado, se deben usar conservadoramente, ya que la ganancia en la velocidad al leer los datos tiene un alto costo, pues el servidor tiene que mantener estos índices durante la inserción y actualización de datos. También tenemos el uso de view para simular desnormalización, que es en lo cual nos vamos a concentrar en esta presentación. Si tenemos una base de datos completamente normalizada, como vimos en video anterior, digamos en tercera forma normal, el usuario cuando es presentado con todas estas tablas no es muy evidente cómo la debe accesar y inclusive las herramientas visuales como Microsoft Excel, Microsoft Word, a veces aunque tienen un query que te permite relacionar tablas, muchas veces no es tan potente. Crystal Report es un poquito más potente porque está orientado a ser usado por programadores, pero aún así no te da toda la capacidad que tú tendrías si tú estuvieras haciendo un SQL. Entonces, para ello se podrían crear views ya grabadas en el servidor y entonces Excel leería esos views. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento para crear views en SQL. Vamos entonces a ver cómo podemos utilizar el concepto de view para simular la desnormalización. Aquí tenemos una tabla o una base de datos que ha sido normalizada, o sea que está en tercera forma normal, y entonces vamos a crear un par de views de ejemplo para simular una desnormalización y crear vistas que pueden ser accesadas desde Excel sin mucho esfuerzo. Entonces, para ello, aquí tenemos en MySQL Workbench, tenemos aquí que vamos a conectarnos a nuestra base de datos, que es Test Database. Fíjate aquí donde lo tenemos a la izquierda, Test Database. Tiene todas estas tablas que hemos ido creando en videos anteriores. Y recuérdate que habíamos creado un select de la tabla de persona en la cual estábamos haciendo un join de persona con código de idioma para entonces de ahí extraer la descripción del idioma y también con código de país para extraer el código de país y el código de sexo. Y a propósito, recuérdate que en ese video habíamos dicho que aquí nos convendría poner left join porque si no existe en la tabla de la derecha, entonces no va a salir el récord y entonces no sabría que ese récord tiene problema. Entonces, si yo ejecuto este select solamente, aquí, ¿verdad? Hasta donde dice select, y yo lo ejecuto, este es un select normal, donde tú obtendrías esa información, ¿verdad? En tu herramienta visual o si lo estás leyendo desde un programa Java. Entonces, después que yo tengo ese select creado, que ya yo sé que está funcionando y me trae la información que yo deseo, por ejemplo, en este caso, fíjate que para idioma me trae la descripción del idioma, para el país me trae la descripción del país y para sexo me trae la descripción del sexo, entonces yo puedo utilizar la instrucción de SQL que se llama create view. Bien, existe un drop view donde yo puedo borrar el view si existe y entonces un create view. Vamos aquí a borrar el view en caso de que exista. Bien, y entonces vamos a darle un create view.
El Create View funciona si tú pones Create View, el nombre que tú le vas a dar al view. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando VW underscore para que todos los views empiecen de esa manera. Es una cuestión de nomenclatura, pero tú puedes utilizar la nomenclatura que tú desees o la política que tenga el departamento de informática donde tú estás trabajando. Entonces, Create View, el nombre del view, le pone as, aquí la palabra as, quiere decir como en inglés, y entonces aquí debajo, fíjate que termina con un punto y coma, o sea que el Create View va desde el Create hasta el punto y coma. Entonces tú marcas toda esta instrucción, lo ejecuta, bien, y ya la view está creada. Entonces ahora yo puedo sencillamente darle un select desde view personal, aquí, y fíjate que me sale aquí los mismos datos que tenía anteriormente en el select. Lo único que ahora esto es mucho más fácil de ejecutar y ya ese view se queda grabado para siempre en el servidor y solamente yo tengo que darle un select from su nombre, el nombre de ese view. Entonces ahora aquí, como habíamos dicho, la persona no tiene que estar viendo cuáles son las tablas, ¿verdad? Tratando de ver cuáles son las tablas que va a accesar, sino que solamente tiene que ver con darle un select a view persona, y es que es un view que está aquí y es la única que se va a llevar a Excel, e inclusive nosotros de esa manera pudiéramos controlar cuáles datos vamos a dejar que se vean en Excel, ¿verdad? Por ejemplo, si no queremos que el número de seguro social o el número de la cédula o el número de pasaporte se lleve a Excel, sencillamente no lo pondríamos en el view y si se quiere se puede dar seguridad adicional. Fíjate que aquí a la izquierda, a propósito, yo tengo tablas, pero también tengo views y como puede ver, view personal tiene aquí, es un view que ha sido creado, ¿verdad? Y aquí me sale en la lista, en esta herramienta visual. Otro ejemplo que podemos hacer es crear el view de récord de notas, un récord de nota de una base de datos de estudiantes. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que le voy a dar un drop view en caso de que ya exista, como es el hecho aquí a la izquierda. Fíjate que aquí, aunque tú la borres, todavía está, pero eso es porque probablemente tú tengas que darle aquí refresh, right click, y tú le das refresh. Vamos a darle aquí un create view, le doy un nombre cualquiera al view, en este caso utilizando la misma nomenclatura, y entonces el view va desde aquí, después del as, el select statement que yo ponga hasta el punto y coma. Y este select que está aquí, ya lo vimos en videos anteriores, pero si tú quieres para probarlo, vamos a darle aquí un select. Bien. Y aquí me salen los datos, ¿verdad? Este es el select que tú darías si tú vas a ejecutar esta instrucción cada vez desde una herramienta visual. Y entonces para que quede permanentemente almacenada en el servidor, entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a ejecutar aquí el Create View, hasta el Create View, la voy a ejecutar, entonces ya ha sido almacenada. Ese SQL statement ha sido almacenado en el servidor y ahora yo puedo darle un select al view como si fuera un nombre de una tabla e inclusive fíjate que aquí me salen los datos, ¿verdad? De todos los estudiantes, pero si yo quiero, yo le puedo poner un where matrícula igual a una matrícula y solamente me van a salir los datos de esa matrícula. O sea que yo utilizo mi view tal y como si fuera una tabla. Esa es la ventaja que tienen los views, que cuando tú almacenas ese select statement se queda permanente, pero pasa a verse como si fuera una tabla. A propósito, si de nuevo aquí tú le das right click y le das refresh, fíjate que aquí te sale entonces récord de nota. O sea que ahora ya tú tienes dos views creadas en tu servidor y esos dos views tú lo puedes utilizar desde Excel para tú producir reportes. Bien, el usuario solamente entonces tiene que ver esos views y tú te has asegurado que en esos views el acceso a la data sea de la manera lo más óptima posible
para que no influya en el proceso, si el proceso es interactivo. Pero si los datos son demasiados, ¿verdad? Estos views no te van a resolver ese problema. Tú tendrías entonces que en la noche crear tablas físicamente desnormalizadas con menos registros para agilizar el proceso. En este caso, la data, la desnormalización se está haciendo de una manera simulada, en el sentido de que los views no tienen datos. Los views se resuelven en el momento de ejecutar el SQL. Bien, está desnormalizada desde el punto de vista del usuario, ¿verdad? Pero los datos físicos están almacenados de una forma normalizada. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos en un momento donde vamos a hacer la instalación de un ODBC driver de MySQL para accesar esta data desde Excel, y luego vamos a hacer ejemplos también trayendo esta data a Excel. Nos vemos en un momento.